Saludamos con afecto al pueblo de Dios nuevamente ante esta maravillosa oportunidad de poder compartir el mensaje extraordinario de la bendita palabra de nuestro Dios. Pero nuestra buena costumbre es buscar la dirección del Espíritu Santo antes, durante y aún después de impartir este mensaje. Y por eso en este momento buscamos la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo haré de rodillas buscando a nuestro Padre Celestial. Cariñoso Padre, muchísimas gracias por este lindo privilegio de poder exponer tu bendita palabra. Permite, Señor, que sea hallado un obrero diligente que trace bien la palabra de verdad. A todos nuestros amigos televidentes, a través de los diferentes medios de las diferentes plataformas, te pido, oh Padre Celestial, que tú puedas alcanzarles solo con el poder de tu palabra. Que el poder de tu Espíritu Santo sea quien se manifieste, Señor, en el mensaje de palabras sencillas, sin complicaciones, sin aspavientos, pero que pueda ser el mensaje que estamos necesitando en nuestra mente y en nuestro corazón. Quédate, Señor, con nosotros, en el nombre poderoso de Cristo, nuestro amante Salvador. Lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Pues bien, queridos amigos y hermanos, aquí estamos nuevamente para compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 15, versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El propósito del mensaje de hoy es traer aliento y vida a tu corazón. Sabemos que hay momentos en nuestra vida, hay circunstancias donde la presión del enemigo de Dios, la diversidad de obstáculos, la ansiedad, la angustia por el futuro, la crisis que atraviesan nuestras familias, puede llevarnos a pensar que Dios se ha ido de nuestro lado o que se ha olvidado de su pueblo. Hoy te presento este mensaje basado en el capítulo 14 de Éxodo, como una esperanza de que la seguridad de nuestro Dios en el pasado, en el presente, en el futuro, su dulce presencia estará con su pueblo y aún en los momentos más difíciles nunca nos abandonará. Ojalá que podamos disfrutar de este capítulo extraordinario, lleno de verdades, de verdad presente, de verdad extraordinaria para los últimos días. Y por ello he decidido el día de hoy estudiar junto contigo este capítulo tan hermoso y tan especial. Vamos entonces al capítulo 14 de Éxodo, versículo 1 al versículo 4. Nota lo que la palabra de nuestro Dios nos dice y la manera extraordinaria en que esto se presenta. Los antecedentes son los siguientes. El pueblo de Dios había estado esclavo por muchos años en Egipto y ahora el Señor ha obrado de una manera prodigiosa, extraordinaria, con mano fuerte, con mano poderosa, como lo exclaman el libro de los Salmos. Dios había sacado al pueblo de Israel, lo había liberado, lo había sacado de Egipto. Y ahora están ya en camino. Y la palabra del Señor entonces comienza diciendo: habló Jehová a Moisés diciendo. Y aquí en esta primera frase está la seguridad de que es Dios quien está dirigiendo el caminar de su pueblo. Nada sucede en el pueblo de Dios sin que sea Dios quien se manifieste. Y aquí viene la indicación: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón.
delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Queridos hermanos, cuando Dios dirige a su pueblo ante las circunstancias, aún ante lo que parezca una ruta extraña, nunca debes olvidar lo siguiente. La sierva de Dios, de una manera puntual y extraordinaria, nos dice lo siguiente. En el libro Deseado de todas las gentes, página 197. Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Queridos amigos y hermanos, la ruta que Dios les escogió en esta ocasión a su pueblo era una ruta un tanto extraña. Hasta aquí, la marcha desde la salida de Egipto había sido por lo general en dirección hacia el noreste. Iban avanzando hacia la Canaán en una línea recta. Sin embargo, ahora Dios ordena un cambio que debe haberles parecido extraño a Moisés, a los líderes, al mismo pueblo, y hasta un poco inexplicable. Debían encaminarse en dirección al sudoeste, lo que pronto colocaría al Mar Rojo entre ellos y su destino. Aunque la ubicación geográfica de los lugares que ahí se mencionan todavía son un poco desconocidos, en la mayor parte no se identifican, sí podemos estar seguros que esa ruta no era la ruta más directa, no era la ruta más fácil. Sin embargo, Dios tenía fuertes razones para hacerlo. Algunos de los nombres y su significado. Migdol significa torre o fortaleza. Esto es muy seguro que se refiere a una cantidad de localidades a lo largo de la frontera oriental de Egipto, de acuerdo a Números 33, versículo 7. Estos migdoles, estas fortalezas, probablemente no eran diferentes ciudades, sino baluartes que formaban parte del sistema de fortificaciones fronterizas. Llama mucho mi atención el nombre de Baal-Zephón. Baal es el Señor, significa Señor, y Zephón, norte. Baal, el Señor, pero no el verdadero Señor, sino el Dios de los cananeos. Ese nombre que había sido dado a esa deidad cananea y que usurpaba al verdadero rey del norte que se menciona en el libro de los Salmos. Bueno, en la parte final de la historia, el pueblo de Dios nuevamente se encontrará precisamente frente a Baal-Zephón, frente al rey, al falso rey del norte, un gran conflicto. Pero el Señor les pide que en ese lugar puedan acampar, en ese lugar puedan esperar, porque algo extraordinario está por suceder. Y es maravilloso cómo continúa nuestra historia allí en Éxodo capítulo 14. Realmente es una historia asombrosa, una historia digna de analizar. He pasado días estudiando el significado de este capítulo para el pueblo de Dios y realmente es maravilloso lo que Dios tiene ahí para su pueblo. Noten ustedes las siguientes palabras entonces en el versículo 5. Cuando fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva. Ahora se da cuenta Faraón de lo que ha hecho y la manera
en que lo ha dejado ir. Parece una pregunta ilógica. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos esta decisión? Porque Dios obró con gran poder 10 plagas sobre Egipto, incluyendo la última, que fue la muerte de sus primogénitos. ¿Por qué? No porque ellos habían decidido, no porque ellos habían querido, no porque ellos lo habían deseado, sino porque Dios había obrado de una manera especial a favor de su pueblo. ¿Sabes? Dios nos ha librado de las garras del enemigo. Si por Él hubiese sido, nosotros todavía estaríamos en sendas obscuras, todavía estaríamos vagando en ese mundo de dolor y de pecado, todavía estaríamos envueltos en nuestros vicios, en nuestras maldades, en nuestros pecados. Pero Dios, a ti y a mí, querido amigo, nos arrancó de Egipto y nos colocó en el terreno hacia la Canaán, pero no hacia la Canaán terrenal, sino hacia la Canaán celestial. Estamos aquí por la gracia de Dios. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero hoy el Señor nos ha sacado con mano fuerte, con brazo poderoso, y estamos aquí y estamos avanzando. Pero déjame decirte algo: cuando nosotros tomamos la decisión de hacer lo que Dios quiere, de seguir la ruta de Dios, de andar en sus caminos, nunca nos ha prometido una senda fácil, nunca nos ha prometido un camino sencillo. Y muchas veces Dios va a guiarnos por sendas que se nos hacen un tanto extrañas. Sin embargo, debo decirte que aunque te sientas encerrado, aunque te sientas confinado, aunque te sientas prisionero, aún en medio de todo eso, Dios puede utilizar las cosas para bien, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aún el confinamiento en el cual nos encontramos. La palabra encerrados, confinados, era lo que estaba en la mente del enemigo de Dios. Era el momento exacto, según su mentalidad, para acabarlo. Eso era exactamente lo que Dios quería que Faraón creyera. Dios le dijo a Moisés que guiara a Israel por un camino que parecía no tener sentido. Dios le dijo a Moisés y a Israel que hicieran algo que parecía sin sentido, porque Dios haría que fuera glorificado Dios sobre Egipto y sobre las naciones a través de ello. Es extraordinario. Dios no se equivoca. La mano de Dios que nos dirige momento a momento, aún en los momentos más complicados de nuestra existencia, queridos hermanos, tienen un propósito para nosotros. Verdaderamente, hay una analogía en cuanto a esa historia y nuestra vida espiritual. Algunas veces pensamos que Satanás nos dejará ir fácilmente, o pensamos de que una vez que hemos dejado su reino, Él se olvidó de nosotros. Y de pronto nos damos cuenta, cuando hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón al Señor, que comenzamos a ser perseguidos, comenzamos a ser acosados. La tentación parece incrementarse de una manera despiadada. Así como Faraón siguió a Israel, Satanás nos persigue, intentando atraparnos y devolvernos nuevamente a la tierra de Egipto, a la tierra de la idolatría, a la tierra de los placeres, a la tierra del pecado. Y Él no va a escatimar esfuerzos para hacer esto. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 6. Entonces unció su carro y tomó consigo a su ejército. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto junto con sus capitanes. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, el cual siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y ahora entonces, déjame reflexionar en esto. Es tan hermoso pensar que en nuestra vida no hay casualidades. Dios permite circunstancias difíciles para su pueblo. Estas circunstancias pueden incluir el dolor y la enfermedad, la tristeza, la aflicción, pero no hay nada en la ruta del pueblo de Dios que sea mera casualidad.
En la ruta del pueblo de Dios hay circunstancias difíciles, pero nadie podrá apreciar, dice la sierva de Dios, nadie puede apreciar las bendiciones de la redención a menos que sienta que puede permitirse realizar gozosamente cualquier sacrificio por el amor de Cristo. Cada sacrificio hecho por Cristo enriquece al dador y cada sufrimiento nos prepara para ser vencedores. Queridos amigos, Israel hizo lo correcto, obedeció, tomaron la dirección, aunque parecía extraña, comenzaron a caminar y ahora al avanzar, hermanos queridos, se encontraron de pronto con esas enormes murallas naturales que parecían hacer insalvable su libertad y su victoria. Sin embargo, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, y en los planes de Dios no ocurrirá nada, no ha ocurrido nada, y lo voy a enfatizar porque frente a las circunstancias actuales podemos llegar a pensar que Dios nos ha abandonado en medio de un mundo que está lleno de temor, lleno de sufrimiento, lleno de dolor, lleno de lágrimas, pero Dios no nos ha abandonado. Noten ustedes el versículo que sigue. Versículo 9, ahora los egipcios los siguieron con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, y los alcanzaron donde estaban acampados junto al mar, cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor. Ahora, el temor, el miedo en el ser humano es natural. Ese natural lo pongo entre comillas porque esto ocurre solo después de la condición caída del ser humano. Antes de eso no existía el miedo, no existía el temor. De ahí en adelante todos somos susceptibles al miedo, somos vulnerables. No hay quien pueda decir yo no tengo ningún miedo a nada. No, sí tenemos miedo. Cada uno tiene diferentes niveles de miedo, pero al final es miedo. Lo que sí podemos notar es que ahora el pueblo de Dios clama al Señor. Ahora su temor y su clamor a Jehová tenían sentido, pero sus palabras que a continuación vienen reflejaron una poca fe y una total falta de confianza en Dios. Ninguna mente razonable podría pensar que Moisés planeó todo esto para dirigir al pueblo de Israel a su muerte en medio del desierto, en medio de la aflicción, en medio de este momento tan complicado. Miren ustedes las palabras, las preguntas que ellos hicieron. Dijeron a Moisés, versículo 11, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto. Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Oh, el pueblo de Dios. Aquí está, expresando su falta de fe. Es posible que en este momento esté hablando a un hijo de Dios que durante estos días, ante todas estas circunstancias difíciles, sorpresivas que nos han rodeado, haya exclamado ya en algún momento, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estamos así? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Y en medio de esta aflicción es posible que te estés dando cuenta que tal vez era mejor vivir en Egipto que andar en la senda del pueblo de Dios. Oh, ¿por qué estoy aquí? Si tan solo no hubiese salido de mis tradiciones, si tan solo no hubiese salido de donde yo estaba, ahí estaría bien. ¿Por qué estoy aquí? Sin embargo, la respuesta de Dios a través de Moisés es una respuesta
extraordinaria. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué palabras de firmeza. El líder debe ser así. El líder, por palabra y por ejemplo, debe pararse firme. Es el momento de invitar al pueblo de Dios a estar firme ante la ola de palabras, ante la ola de noticias, ante la ola de dificultades, ante el horizonte oscuro. Todavía podemos decirle al pueblo de Dios: estad firmes, no temáis, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Esta es la posición del líder. El líder es el último en abandonar el barco. El líder es el último en saltar de miedo. El líder debe estar firme, no llenarse de cobardía. Este es el momento de sacar precisamente valor de la cobardía, lealtad de la traición. No temáis. En este punto Moisés no sabía cómo Dios les ayudaría en esta situación. Todo lo que él sabía era que Dios ciertamente los ayudaría. Muchas veces nosotros no sabemos, no entendemos, al estar predicando, al estar hablando, muchas cosas no las comprendemos, no sabemos exactamente cómo vendrá el futuro. Pero es nuestro deber, desde el púlpito, a tiempo y fuera de tiempo, a través del poder de la palabra, decirte, querido amigo, querido hermano, que Dios tiene una senda a través de la cual nos guiará y nos llevará a la victoria. Nuestro deber es invitarte a confiar en Dios, a estar firmes, a ver la salvación de Jehová, a no tener miedo y a entender que Jehová peleará por nosotros en todo tiempo. Cuando vemos que nuestra única ayuda es Dios, entonces tenemos más inclinación a confiar en Él. Algunas veces es en las cosas pequeñas, las cosas que pensamos que podemos hacer con nuestras propias fuerzas, las cuales nos desaniman, pero a veces también en las cosas grandes, en las tormentas, en las megatormentas, a donde ya no hay nada humano que hacer, todavía podemos decir: estad firmes. Moisés le dijo al pueblo de Israel que se detuviera. Esta es a menudo la dirección del Señor para el creyente en tiempos de crisis. La desesperación te arrojará al piso, la cual impedirá que te levantes. El miedo te dirá que te retires. La impaciencia te dirá que hagas algo ahora. La presunción te dirá que te arrojes al mar rojo antes de que sea abierto. Aún así, Dios le dijo a Israel que Él a menudo nos dice que simplemente estemos firmes, que estemos tranquilos, entre tanto Él nos revela su plan. Ved la salvación de Jehová. En la expresión de Moisés, con la confianza, la serenidad, probablemente con un corazón quebrantado, pero con la seguridad de que Dios ha actuado en el pasado, de que Dios ha mostrado su poder a su vida, de que Dios hasta ese momento no los ha abandonado. Él seguro, recordando que Dios ha actuado de la manera precisa, de la manera exacta, en el momento correcto. Y esto a Moisés lo llena de valor, aunque no sepa exactamente la ruta que Dios está por trazar. Moisés no sabía lo que Dios haría, pero él sí sabía cuál sería el resultado. Confiaba en Dios, el mismo Dios que lo había salvado del Nilo, del río Nilo, en el momento inesperado, en el último minuto, cuando nada parecía estar lógicamente disponiendo las cosas para bien. Dios había obrado, Dios le había provisto de una madre adoptiva, lo había salvado de las manos de Faraón. Dios había actuado en su pasado y ahora Moisés, lleno de fe y de esperanza, está diciendo: Dios está con nosotros y Él nos mostrará la salvación. La palabra salvación es utilizada aquí en el sentido literal de salvar una vida o de tener victoria en lugar de derrota en una guerra. Es la palabra
de donde se desprende el nombre más maravilloso, cual no hay otro nombre en esta tierra, el nombre de Jesús. Y ahora entonces Dios muestra su estrategia. Las instrucciones de Dios para Moisés son las siguientes. Cuando se acerca Moisés en el versículo 15, entonces Jehová le dijo a Moisés, ahora responde Dios, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hermanos queridos, hay un momento en la vida, de acuerdo a este versículo 15, en el cual debemos orar, pero hay un momento también a donde debemos marchar, donde debemos actuar. Y este momento es el momento extraordinario en el cual Dios le dice a Moisés, diles que marchen. Y tú, alza tu vara. Esa vara, hermanos, símbolo de autoridad. El Salmo 23 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara es guía. La vara es autoridad, la vara que floreció, la vara de Aarón y que se guardó en el arca de la alianza, representa el liderazgo aprobado por Dios. Es el liderazgo que se prueba en los momentos de crisis, el liderazgo que aflora en su carácter en la hora complicada. Ese liderazgo extraordinario que ahora es indicado por Dios a Moisés y se le dice, levanta tu vara. Esa vara, sí, una vara proviene de una rama, generalmente de un árbol. Esa vara es Silo. Esa vara es Cristo, nuestro líder, nuestra autoridad, nuestra guía en todo momento. Alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Entonces me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen el faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Y ahora noten ustedes la estrategia de Dios. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para aquellos, para los egipcios, era una nube tenebrosa, pero para Israel lo alumbraba de noche. Por eso en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Ah, mis hermanos, Dios cuida de su pueblo. Dios mueve, Dios no es inmóvil. Dios a veces nos conduce a la vanguardia y otras veces se coloca a la retaguardia. En esta ocasión, Dios se coloca detrás del pueblo de Dios, hace una división, hace una separación entre su pueblo y aquellos falsos, aquellos enemigos de Dios. En la última parte de la historia, Dios dividirá el trigo y la cizaña. Dos pueblos quedarán, solo dos pueblos. ¿De qué lado estarás? ¿Del lado de la parte donde se ve todo tenebroso? ¿Donde todo indica que era oscuridad? ¿O del lado donde la presencia de Dios, la santa Shekinah, alumbró? ¿Sabes? Esta es una figura muy importante que se denota especialmente en los servicios del santuario, la presencia de Dios, la Shekinah en el lugar santísimo. Esto es algo maravilloso. En el tiempo final de la historia, queridos amigos, queridos hermanos, Dios está obrando. Dios está en el lugar santísimo. Nuestro Salvador hoy es nuestro abogado. Mañana será nuestro juez.
No podemos nosotros permanecer más tiempo en las arenas del pecado, en el Egipto espiritual. Tenemos que salir de ahí, porque cuando lleguen los días finales, el pueblo de Dios habrá de estar confiado, seguro en la mano del Señor, mientras la gran mayoría estará exclamando con gritos de dolor, con gritos de tristeza, de desesperación. La incertidumbre reinará sobre los corazones que hoy no quieren estar confiados en el amor de Dios. Esta es la gran diferencia. ¿Sabes? La palabra de Dios dice algo maravilloso. Moisés extendió su mano, versículo 21, sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Así se secó el mar y las aguas quedaron divididas. Hermanos, muchas veces fue puesta en tela de juicio, como tantas veces el ser humano, creyendo que su ciencia es mayor a la ciencia de Dios. Se negó la realidad de este relato. Sin embargo, hace algunos años, el periódico Los Angeles Times publicó un artículo muy interesante en torno a este asunto, y una investigación muy precisa, muy extraordinaria y muy especial, publicada en ese periódico, respalda con hechos científicos cómo la constante o la marea, el mar, pudo haber bajado, y en forma muy detallada explica los hechos. Sin embargo, no es necesario para el pueblo de Dios que nosotros seamos aprobados por la ciencia. Los hechos de fe, hermanos queridos, anteceden a cualquier investigación. Y sabes una cosa, Dios es nuestro Dios todopoderoso. Es el creador, el que separó al principio de todo, separó las aguas de las aguas. Es el Dios creador, pero también es el Dios sustentador, es el Dios redentor y es nuestro Dios protector, el que está a nuestro lado en todo tiempo. Oh, mis hermanos, cuando pienso la manera extraordinaria en que Dios ha actuado en el pasado, pienso hacia adelante. Vienen días difíciles. No se nos ha escondido que el pueblo de Dios habrá de atravesar por momentos de suma dificultad. Nuestros hijos, nuestras hijas, nosotros mismos sufriremos privaciones, cual nunca las hemos visto. Hemos de pasar por momentos sumamente complicados, pero también se nos ha adelantado que Dios en los últimos momentos, cuando todo parezca perdido, Dios actuará. Y saben, leyendo esta obra preciosa que es el libro Maranata, me encantan las palabras con las cuales la autora, la sierva de Dios, describe los últimos momentos de la historia. Dios, dice ella, página 277, siempre eligió para manifestar su poder los momentos de extrema necesidad, cuando no parecen tener posibilidad de ser librados. Es ahí cuando Dios actúa. Ahora escuche, esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo, sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: consumado es. Ah, mis queridos hermanos, es en la hora de mayor dificultad, cuando los enemigos de Dios
estén proclamando su victoria sobre este pueblo que será minoría al fin del tiempo. Cuando todo parezca perdido, cuando pareciera ser que todas las fuerzas del mal se han coligado contra el pueblo del Señor, cuando esa pequeña minoría, cuando ese remanente, cuando esa secta señalada como una secta aborrecible, como una secta despreciable, parezca estar sin protección ante los poderes de esta tierra, Dios va a actuar de una forma maravillosa. Voy a compartir contigo la descripción de la pluma inspirada en el libro Primeros Escritos. Y este pasaje, en lo personal, es conmovedor. Me llena de aliento, me llena de seguridad el saber que nunca estaremos solos. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados, son las palabras registradas en el libro Maranata, se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se detuvo. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras. Pero había un claro de persistente esplendor, de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. El firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como cañas batidas por el viento, arrojados peñascos por todo el derredor. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras a la tierra. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras la palabra de la frase retumbaba por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrísonos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban: ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso cuadro! Cuando nosotros leemos el relato del cruce del Mar Rojo en el libro de los Salmos, en el Salmo 77, es tan significativo que tenga un parecido, una similitud de lo que habrá de venir en aquel día, en aquel último momento, cuando el pueblo enemigo proclama casi su victoria. Dios está ahí. Y ahora miren ustedes la forma en que Dios describe en el versículo 16 del Salmo 77, quizá desde el 15: con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Dios, te vieron las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y se precipitaron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, tus pisadas no fueron halladas. Condujiste a tu pueblo como a ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Semejante este evento, extraordinaria la analogía
Qué hermosa es la palabra. Por eso el apóstol Pablo dijo que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Amados hermanos, algunos están temerosos frente a las situaciones actuales. Algunos están angustiados. Hay personas que no duermen, que no consiguen conciliar el sueño cuando llega la noche. El temor y el pánico se apodera. Aún personas del profeso pueblo de Dios están angustiadas. ¿A dónde iremos? ¿A dónde saldremos? No tengo a dónde ir. Querido amigo, recuerda en primer lugar que el Dios de Israel no ha muerto. El Dios de Israel todavía sigue siendo nuestro Dios. El Dios que guió al pueblo ante el mar rojo que parecía impasable es el mismo Dios que hoy está con nosotros. Dios está a nuestro lado. No hemos de temer. Los últimos días de la historia serán días complicados, días difíciles. No podemos esconderlos del pueblo de Dios. Sin embargo, se nos ha amonestado a todos los predicadores a no proferir ninguna palabra de desconfianza, aún en medio de estos momentos complicados. Sabemos que vendrán días de persecución, pero no hemos de espaciarnos en los detalles, en la forma, especulando acerca de las torturas y de las maneras en que el pueblo de Dios habrá de pasar. No nos corresponde a nosotros. Miramos a la historia y creemos que muchas de esas torturas serán más crueles de lo que fueron en el pasado. Pero no está ahí nuestro énfasis. No está, hermanos queridos, ahí nuestro énfasis. No está ahí la importancia del mensaje que tenemos para el pueblo de Dios. Sabemos ciertamente que vendrán días complicados, que vendrá un momento de zarandeo, que muchos van a renunciar a su fe y a su esperanza aún antes de que lleguen las pruebas finales. Muchos habrán de apartarse por amor a los placeres y por miedo a las dificultades. Muchos habrán de dar la espalda al Señor, pero al final quedará un pueblo fiel, un pueblo que soportará hasta el último momento las dificultades y que dirá: yo sé en quién he creído, que no habrá de renunciar a su fe. Sé que hay un pueblo especial, sencillo, humilde, ovejas, pequeña manada, que están firmes y confiados en el amor de Dios, que no recibirán otro sello más que el sello de Dios. Solo puede haber dos clases, dice en el capítulo 15 la sierva del Señor. Cada grupo es marcado claramente, ya sea con el sello del Dios viviente o con la marca de la bestia o de su imagen. Todo el mundo cristiano estará involucrado en el gran conflicto entre la fe y la incredulidad. Nuestra lucha, hermanos queridos, al final de la historia es una lucha, una batalla de fe. Es como el pueblo de Dios. ¿Dónde colocaremos nuestra mirada? ¿En los reproches hacia nuestros líderes? ¿Nos volveremos contra nuestros líderes diciendo: por culpa de ustedes, por culpa de la predicación de ustedes, es que estamos en estos aprietos? No. Hemos de avanzar seguros, confiados que Dios dirige nuestras vidas. Muchos parecerá que no toman partido contra la verdad, pero no se adelantarán osadamente por Cristo por temor a perder propiedades o a sufrir reproches. Los tales serán contados con los enemigos de Cristo. Es decir, muchos no tendrán una apostasía abierta, pero estarán queriendo permanecer neutrales. No hay neutralidad en esta última batalla. Nadie podía decir al momento del Mar Rojo: bueno, yo me quedo aquí en medio por lo que pase. Todos tuvieron que tomar la decisión. La orden fue: dile al pueblo que avance. A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la línea de separación entre los hijos de la luz y los de las tinieblas será más y más definida. Hermanos queridos, estamos frente a nuestra última prueba. Frente a nosotros, hermanos queridos, tenemos que convencer plenamente a la luz del Espíritu Santo que nosotros somos de Cristo y que no hay ningún otro camino, no hay ningún otro lugar a donde nosotros podamos estar.
los muros de separación que dividen lo celestial y lo terrenal, y que describen la diferencia entre aquellos que pertenecen al mundo y los que son escogidos para salir de él. Estos, los que salgan de la gran Babilonia, los que decidan estar por Cristo, serán preciosos a la vista de Dios. Oh, mis hermanos, será un momento difícil. Habrá que renunciar a muchas cosas, sí, pero ante todo, hoy yo quiero dejarte claro que el Señor nos llevará y nos conducirá. Será para nosotros nube de día y columna de noche. Nadie tiene por qué afligirse. Hemos de estar seguros que la protección de nuestro Dios ha de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No puedo callar, no puedo dejar de decir, hermanos, con entusiasmo, que en medio de las horas más difíciles, en el momento más complicado de la historia, Cristo estará con su pueblo. Él nos conducirá, y si nosotros somos fieles a su llamado, hemos de atravesar. Y cuando llegue el momento, cuando pensemos que ya no hay salvación para nosotros humana, cuando las turbas, cuando las hordas de los maleantes estén sobre nuestras vidas, entonces la mano de Dios, hermanos queridos, al igual que frente al Mar Rojo, se volverán a abrir. Los cielos se abrirán y nuestro rescate vendrá del cielo. Estamos seguros que nuestro Padre Celestial estará con su pueblo en todo momento. No hay nada que temer. Cuando venga ese gran terremoto descrito en Apocalipsis 16:8, nuestra mente, nuestros labios entonarán un cántico de victoria diciendo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios permite que nosotros atravesemos por circunstancias difíciles, y a veces parece actuar en el último minuto, cuando todo parece oscuro, cuando parece que ya no hay esperanza, cuando parece que ya no hay nada que hacer. Dios aparece y se manifiesta de manera extraordinaria. En aquel día los sepulcros se abrirán. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y ahí, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Pero todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel saldrán glorificados de la tumba para oír el pacto que Dios hace con los que guardaron su ley. Amados hermanos, hoy quiero dejarte esta seguridad y paz que viene de Dios, no del hombre. Frente a las circunstancias finales, frente a la última gran prueba, aun cuando parezcan habernos alcanzado nuestros enemigos, de ahí veremos y contemplaremos la gloria de Dios. Esta vez no se abrirá un mar físico. Esta vez, cuando sobrevengan sombrías y densas nubes que se entrechocan las unas con las otras, la atmósfera se abrirá, arrollándose hacia atrás, y entonces podremos ver en Orión un espacio abierto de donde sale la voz de Dios. Es ahí, hermanos queridos, a levantar nuestros ojos cuando veremos en esa constelación abrirse un camino. Es Cristo y sus ángeles que vienen por su pueblo. Ahí, hasta ahí las espadas se doblarán, las armas forjadas contra el pueblo de Dios no prosperarán. Todo aquel que haya de ser mártir antes de que comience el tiempo de angustia de Jacob, descansará, pero en aquel momento se levantará. Y con sus manos llenas de entusiasmo, de fe, exclamarán: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. No hay nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que Dios nos ha guiado en el pasado. Los 144,000 santos vivientes reconocen y entienden esa voz que se escuchará. Los malvados se figurarán que es una voz de fragor de truenos y de terremotos. Ellos solo verán lo que vieron los egipcios: los truenos, los relámpagos, las nubes sombrías.
Pero el pueblo de Dios contemplará a Jesús, su amante Salvador. ¿Quieres estar del lado del Mar Rojo, donde la penumbra y las tinieblas cubren al ejército enemigo? ¿O quieres estar del lado donde la Shekinah de Dios alumbra, donde la presencia de Dios abre camino? Este es el momento de una entrega. Amigo televidente, esta es la hora, este es el llamado, este es el momento. No postergues más tu decisión. El último llamado de Dios a la humanidad está en vigencia. Este es el tiempo. Todavía hay gracia en el santuario celestial. Todavía es tu oportunidad y es la mía. Os ruego, hermanos míos, que os presentéis ante el Señor con seguridad de corazón, con espíritu contrito y humillado, abriendo tu corazón al Todopoderoso. Y he aquí, Él abrirá el Mar Rojo que nos espera. Jesús viene en gloria y majestad. ¿Quieres orar conmigo? Abre tu mente, abre tu corazón delante del Señor y dile: Padre, queremos que tú dirijas nuestra vida, nuestros pasos, nuestro corazón. Tú eres, Señor, quien puede dirigir nuestra vida a destino seguro. Aunque a veces tus indicaciones parezcan extrañas a la mente humana, aunque a veces, Señor, tus caminos parecieran contrariar nuestra propia ruta. Oh Padre eterno, ayúdanos a entender que tú eres el Dios de Israel y que cuando todo parezca perdido en esta tierra o en la hora de la crisis final, tú estarás con nosotros, porque tu promesa es: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor, no escogeríamos nosotros ninguna ruta diferente a la que tú has escogido si pudiésemos ver el fin desde el principio. Guárdanos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.